Nuestro planeta ha sido testigo del ascenso y la caída de innumerables especies, pero ninguna tan compleja y enigmática como la nuestra. Durante milenios, hemos dejado una huella indeleble en la Tierra, construyendo civilizaciones, librando guerras y soñando con las estrellas. La historia, tal como nos la han contado, parece una línea recta, una progresión lógica desde la cueva hasta el rascacielos. Pero si observamos más de cerca, en los rincones olvidados del tiempo, descubrimos una narrativa mucho más extraña, mucho más fascinante. ¿Creías que conocías la historia? Prepárate para descubrir datos tan extraños y fascinantes que cambiarán completamente tu perspectiva sobre nuestro pasado. En los desiertos áridos, bajo las selvas más densas y en las profundidades de los océanos, yacen secretos que desafían nuestras suposiciones. Tecnologías que parecen imposibles, sociedades que alcanzaron un esplendor inimaginable antes de desaparecer sin dejar rastro, y conexiones que unen épocas de maneras que nunca hubiéramos previsto. Este no es un simple recuento de fechas y nombres, es una expedición a los misterios de la existencia humana. Juntos, exploraremos los ecos de mundos perdidos, desenterraremos el ingenio de nuestros ancestros y nos maravillaremos ante la fragilidad y la resiliencia de nuestra propia especie. Acompáñame en este viaje para redescubrir la verdadera y asombrosa saga de la humanidad. En las fértiles llanuras del río Indo, mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio, floreció una civilización de una sofisticación asombrosa. Conocida como la civilización del Valle del Indo, sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, eran maravillas de la ingeniería. Mientras los egipcios construían monumentos a sus faraones, los habitantes del Indo se centraban en el bienestar de su pueblo. Cada calle estaba meticulosamente planificada en una cuadrícula perfecta, y casi todos los hogares, sin importar su tamaño, tenían acceso a agua corriente y a un sistema de alcantarillado subterráneo, una proeza de saneamiento público que no se vería de nuevo en el mundo durante miles de años. Sin embargo, a pesar de su grandeza urbana, esta civilización nos dejó un profundo misterio. Desarrollaron un sistema de escritura complejo, grabado en miles de pequeños sellos de esteatita, que representa animales y símbolos enigmáticos. Pero a día de hoy, nadie ha logrado descifrarlo. No tenemos reyes, ni relatos de batallas, ni textos religiosos que nos guíen. Su lenguaje, sus creencias y las razones de su repentino declive alrededor del 1800 a.C. permanecen en silencio, como un eco perdido en el tiempo. Su legado es un testimonio de un ingenio extraordinario y un recordatorio de que algunas de las historias más grandes de la humanidad aún no han sido leídas. En lo alto de una colina en la actual Turquía, yace una estructura que desafía la cronología de la civilización humana. Su nombre es Göbekli Tepe. Durante mucho tiempo, creímos que el desarrollo de la agricultura fue el catalizador que permitió a los humanos establecerse, construir comunidades y finalmente erigir monumentos. Pero este lugar, datado en más de 11.000 años, es 2 veces más antiguo que Stonehenge y precede a la invención de la cerámica, la metalurgia e incluso la escritura. Fue construido no por agricultores sedentarios, sino por cazadores-recolectores nómadas, gente que, según nuestra comprensión, no debería haber tenido la capacidad de organizar una fuerza laboral tan masiva. Los pilares de piedra caliza, algunos de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, están intrincadamente tallados con relieves de animales, zorros, serpientes, jabalíes y buitres. No son viviendas, sino complejos ceremoniales, los primeros templos conocidos del mundo. El descubrimiento de Göbekli Tepe nos obliga a reconsiderar el origen mismo de la sociedad. Quizás no fue la agricultura lo que dio origen a la civilización, sino la necesidad humana fundamental de unirse, de compartir un propósito y un sistema de creencias, lo que impulsó la revolución que cambiaría para siempre nuestro destino en este planeta. Hoy conocemos la Antártida como un desierto helado, el lugar más frío e inhóspito de la Tierra, un continente cubierto por una capa de hielo de kilómetros de espesor. Es un paisaje de una belleza austera y brutal, aparentemente desprovisto de vida compleja. Pero si pudiéramos viajar en el tiempo, a la era del supercontinente Gondwana, hace unos 90 millones de años, encontraríamos un mundo completamente diferente. La Antártida no estaba en el polo, sino más al norte, y su clima era templado, incluso cálido.
Los fósiles descubiertos bajo el hielo nos cuentan una historia increíble. En lugar de hielo, había frondosos bosques de coníferas y helechos, similares a los que hoy encontramos en Nueva Zelanda. Ríos caudalosos serpenteaban a través de valles verdes y las orillas estaban pobladas por una asombrosa diversidad de vida. Dinosaurios, incluyendo grandes herbívoros y temibles depredadores, vagaban por esta tierra perdida. El descubrimiento de polen y esporas fosilizadas revela una selva tropical pantanosa, con temperaturas promedio de 12 grados Celsius. Es un recordatorio poderoso de que nuestro planeta está en un estado de cambio constante y de que incluso los entornos más extremos que vemos hoy son solo una instantánea en la vasta historia geológica de la Tierra. Las estructuras del Imperio Romano han resistido el paso de 2 milenios. El Panteón, con su cúpula no reforzada, sigue siendo la más grande de su tipo. Los acueductos aún se alzan majestuosos, y los puertos que una vez recibieron barcos han soportado la incesante embestida de las olas. Durante mucho tiempo, la longevidad de estas construcciones fue un misterio. ¿Cómo pudo su hormigón, el Opus Caementicium, ser tan superior al nuestro? La respuesta, descubierta recientemente, es tan ingeniosa como sorprendente. El hormigón romano tenía la capacidad de autorrepararse. El secreto no reside solo en la ceniza volcánica, sino en la técnica de mezcla en caliente, que dejaba pequeños fragmentos llamados clastos de cal. Cuando el agua se filtraba en las grietas, reaccionaba con estos clastos. La reacción química producía cristales que rellenaban la fisura, soldando la estructura desde dentro. Este antiguo supermaterial no solo era más duradero, sino también más ecológico. Es un brillante ejemplo de cómo nuestros antepasados desarrollaron una tecnología que hoy, en la era del cambio climático, estamos tratando desesperadamente de redescubrir. A orillas del río Mississippi, cerca de la actual San Luis, se encontraba una ciudad que rivalizaba en tamaño y esplendor con el Londres o el París de su época. Su nombre era Cahokia. En su apogeo, alrededor del año 1100 después de Cristo, fue la metrópolis más grande al norte de México, un bullicioso centro de comercio, religión y cultura que albergaba a más de 20,000 personas. El corazón de la ciudad estaba dominado por enormes montículos de tierra, más de 120 de ellos, construidos con una precisión asombrosa usando solo cestas de tierra. El más grande, conocido como Monk's Mound, es más alto que una pirámide de 10 pisos, y su base es mayor que la de la Gran Pirámide de Giza. Cahokia era una sociedad compleja y estratificada, con astrónomos que erigieron un círculo de postes de madera, apodado Woodhenge, para seguir los solsticios y equinoccios. Pero tan rápido como surgió, se desvaneció. Hacia el año 1350, la gran ciudad fue abandonada. No hay registros escritos que expliquen por qué. Fue por el cambio climático, la guerra, las enfermedades o la agitación social. El silencio de Cahokia es un poderoso recordatorio de que grandes civilizaciones pueden surgir y desaparecer en el continente americano, dejando tras de sí solo montículos de tierra y un misterio que perdura en el paisaje. En el año 1900, unos buceadores de esponjas descubrieron los restos de un naufragio romano frente a la costa de la isla griega de Antiquitera. Entre las estatuas de mármol y las ánforas, encontraron un objeto corroído y calcificado que parecía un trozo de bronce sin importancia. Durante décadas permaneció en un museo, ignorado. Pero cuando los científicos finalmente pudieron examinar su interior con rayos X, lo que encontraron fue asombroso. Un complejo sistema de más de 30 engranajes de bronce, con dientes triangulares cortados con una precisión increíble. No era un reloj, era algo mucho más sofisticado. Este artefacto, conocido como el mecanismo de Antiquitera, era una computadora analógica de más de 2000 años de antigüedad. Al girar una manivela, sus diales predecían con exactitud las posiciones del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Podía prever eclipses solares y lunares, e incluso contaba los años del ciclo de los Juegos Olímpicos. Su complejidad tecnológica es tan avanzada que nada parecido volvería a aparecer en el mundo durante más de 1000 años, hasta los relojes astronómicos de la Europa medieval. El mecanismo de Antiquitera es una ventana a un conocimiento perdido, un testimonio del genio de la antigua Grecia que nos obliga a preguntarnos, ¿qué otros secretos de la tecnología antigua yacen aún bajo las olas?
En las historias de las cruzadas, se hablaba con temor y reverencia de las espadas de los guerreros sarracenos. Se decía que eran tan afiladas que podían cortar un pañuelo de seda en el aire, y tan fuertes que podían partir una roca sin perder el filo. Estas hojas legendarias, reconocibles por sus patrones ondulados y fluidos en la superficie, estaban forjadas con acero de Damasco. Curiosamente, este material no se originó en Damasco, sino que se comercializaba allí. Su materia prima, el acero Woods, provenía de la India, donde se producía mediante una técnica metalúrgica única. Los herreros medievales del Medio Oriente perfeccionaron el proceso, pero guardaron sus secretos celosamente. El resultado era un metal con una estructura interna a nanoescala, que contenía nanotubos de carbono y nanocables de cementita, algo que los científicos modernos solo han podido identificar con microscopios electrónicos. Esta microestructura le daba su legendaria combinación de dureza y flexibilidad. Sin embargo, alrededor del siglo XVIII, la técnica para producir acero de Damasco se perdió. Las minas de Woods se agotaron y el conocimiento transmitido de maestro a aprendiz se desvaneció. Hoy, a pesar de toda nuestra tecnología, recrear una auténtica hoja de Damasco sigue siendo uno de los grandes desafíos de la metalurgia. En las densas selvas del delta del Diquís, en Costa Rica, se encuentra uno de los enigmas más desconcertantes de la arqueología precolombina. Dispersas por el paisaje, hay cientos de esferas de piedra casi perfectas. Varían en tamaño, desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro y un peso de 15 toneladas. Talladas en gabbro, una roca volcánica dura, su esfericidad es tan precisa que desafía una explicación simple, especialmente considerando que fueron creadas por una cultura que no poseía herramientas metálicas avanzadas, ni, que sepamos, ningún tipo de maquinaria. Fueron creadas por la extinta cultura diquís entre el 600 y el 1500 después de Cristo. Pero su propósito sigue siendo un completo misterio. No hay registros escritos que nos den pistas. ¿Eran símbolos de estatus para jefes y chamanes? ¿Representaciones de cuerpos celestes, utilizadas como un calendario astronómico? ¿O servían como marcadores de caminos o límites territoriales? Muchas han sido movidas de sus ubicaciones originales, destruyendo cualquier patrón que pudieran haber formado. Estas silenciosas esferas de piedra son un legado perdurable de un pueblo olvidado, un rompecabezas tallado en roca que nos recuerda cuánto desconocemos sobre las antiguas culturas de las Américas. Para los romanos, los baños públicos, o thermae, eran mucho más que un lugar para lavarse. Eran centros sociales, lugares para hacer negocios, hacer ejercicio, leer y relajarse. Y en el corazón de este lujo cotidiano se encontraba una innovación de ingeniería notable. Un sistema de calefacción central conocido como el hipocausto. Este sistema, una maravilla de la eficiencia térmica, permitía calentar no solo el agua de las piscinas, sino también el aire y los suelos de las propias estancias, creando un ambiente de confort inaudito en el mundo antiguo. El principio era ingeniosamente simple. El suelo de los baños se elevaba sobre una serie de pilares de ladrillo, creando un espacio hueco debajo. En un extremo, un gran horno, o praefurnium, alimentado continuamente por esclavos, generaba aire caliente. Este aire circulaba por el espacio bajo el suelo y luego ascendía por conductos huecos en las paredes, calentando las superficies de manera uniforme. Los bañistas podían moverse a través de una secuencia de habitaciones, desde el frigidarium, que era frío, hasta el tepidarium, templado, y el caldarium, caliente, en una experiencia de spa que no sería igualada hasta la era moderna. El hipocausto es un testimonio de la capacidad romana para aplicar principios científicos a la vida diaria, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos a una escala masiva. En 1936, durante unas excavaciones cerca de Bagdad, se descubrió un objeto peculiar que no encajaba con el resto de los artefactos mesopotámicos. Se trata de una vasija de arcilla de unos 13 centímetros de alto, que contiene un cilindro de cobre. Dentro de este cilindro, suspendida y aislada con un tapón de betún, hay una varilla de hierro, datada en algún momento entre el año 250 a.C. y el 224 después de Cristo. Su construcción es sorprendentemente similar a la de una celda galvánica, el precursor de la batería moderna. Si se llena con un electrolito ácido, como jugo de uva o vinagre, este dispositivo puede generar una pequeña corriente eléctrica de aproximadamente 1 voltio,
Este artefacto, conocido como la pila de Bagdad, ha generado un intenso debate. ¿Es realmente una batería antigua? Y si es así, ¿para qué se utilizaba? No se han encontrado cables ni dispositivos que pudieran haber sido alimentados por ella. Las teorías van desde su uso en la galvanoplastia, para recubrir objetos con una fina capa de oro o plata, hasta su utilización en rituales religiosos, para crear una sensación de hormigueo que demostrara el poder de los dioses o sacerdotes. Aunque su propósito sigue siendo un misterio, la pila de Bagdad sugiere la posibilidad de que el conocimiento de los principios eléctricos pudiera haber existido mucho antes de lo que la historia oficial nos cuenta. Genghis Khan es recordado como uno de los conquistadores más implacables de la historia. A principios del siglo XIII, él y sus sucesores mongoles crearon el imperio contiguo más grande que el mundo haya conocido, un dominio que se extendía desde el Pacífico hasta Europa del Este. Sus conquistas fueron brutalmente eficaces, pero también tuvieron un costo humano devastador. Se estima que su campaña militar resultó en la muerte de hasta 40 millones de personas, una porción significativa de la población mundial. Este acto de despoblación masiva tuvo una consecuencia inesperada y de escala planetaria. Con la muerte de tantas personas, vastas extensiones de tierras de cultivo en Asia y Europa fueron abandonadas. La naturaleza, entonces, comenzó su lento proceso de recuperación. Los bosques y la vegetación regresaron, cubriendo los campos que antes eran cultivados. Estos nuevos bosques absorbieron enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, el principal gas de efecto invernadero. Según estudios del Carnegie Institution for Science, este proceso de reforestación eliminó aproximadamente 700 millones de toneladas de carbono del aire. Este evento es el primer caso conocido en la historia en el que las acciones de un solo hombre tuvieron un impacto medible y global en el clima, provocando un ligero, pero detectable, enfriamiento del planeta. A lo largo de la vasta historia de nuestra especie, hemos enfrentado innumerables amenazas, depredadores, hambrunas, guerras y desastres naturales. Pero ninguna fuerza ha sido tan letal, tan persistente y tan influyente en nuestro destino como una enfermedad transmitida por la picadura de un pequeño mosquito. Se trata de la malaria. Los científicos que estudian la demografía histórica y la paleopatología han llegado a una conclusión escalofriante. Es posible que la malaria sea responsable de la muerte de casi la mitad de todos los seres humanos que han vivido en la Tierra. Desde nuestros primeros ancestros en África, el parásito Plasmodium ha evolucionado junto a nosotros, adaptándose y superando nuestras defensas. Ha derribado imperios, como el romano, debilitando a sus poblaciones y ejércitos. Ha determinado dónde podíamos vivir y prosperar, y ha influido en nuestra propia genética, favoreciendo la aparición de rasgos como la anemia falciforme, que ofrece protección contra la enfermedad a costa de otros problemas de salud. Aunque hoy contamos con tratamientos y medidas de prevención, la malaria sigue matando a cientos de miles de personas cada año. Es un recordatorio sombrío de que a menudo los mayores desafíos para nuestra supervivencia han sido los enemigos más pequeños e invisibles. A mediados del siglo XIV, una catástrofe sin precedentes se abatió sobre Europa. Llegó en barcos mercantes genoveses que atracaron en Sicilia, transportando no solo mercancías, sino también ratas infestadas de pulgas portadoras de una bacteria mortal, Yersinia pestis. La enfermedad, conocida como la peste negra, se extendió como un incendio forestal por todo el continente. En solo 5 años, entre 1347 y 1352, aniquiló a una proporción asombrosa de la población. Las estimaciones más conservadoras sugieren que murió entre el 30 y el 60% de todos los europeos, lo que podría equivaler a 50 millones de personas. El impacto fue, apocalíptico. Pueblos enteros fueron borrados del mapa. La sociedad se desmoronó, la fe se tambaleó y la economía se paralizó. Sin embargo, de esta devastación surgieron cambios profundos. La escasez masiva de mano de obra significó que los campesinos y artesanos supervivientes podían exigir salarios más altos y mejores condiciones, lo que aceleró el fin del sistema feudal. La medicina comenzó a moverse hacia un enfoque más empírico, al quedar en evidencia la inutilidad de las viejas supersticiones. La peste negra fue una de las mayores tragedias de la historia humana, pero también un catalizador involuntario que ayudó a dar forma al Renacimiento y al mundo moderno.
El vasto imperio mongol, forjado por Gengis Khan y sus descendientes, se enfrentaba a un desafío monumental: cómo gobernar y comunicar eficazmente a través de un territorio que se extendía por casi toda Asia y parte de Europa. La solución fue una de las hazañas logísticas más impresionantes del mundo medieval: el sistema YAM. Este no era simplemente un servicio de mensajería, era la primera red de comunicación y transporte internacional, una especie de Pony Express a escala continental, mucho más rápido y organizado que cualquier cosa vista hasta entonces. El YAM consistía en una red de estaciones de relevo, o ORTs, estratégicamente ubicadas a lo largo de las principales rutas comerciales. Estas estaciones estaban separadas por unos 40 a 50 kilómetros y estaban equipadas con caballos frescos, alojamiento y provisiones. Los mensajeros del Gran Khan, portando una tablilla especial o paisa que les otorgaba autoridad, podían viajar sin descanso, cambiando de montura en cada estación. Esto les permitía cubrir hasta 300 kilómetros en un solo día, una velocidad inaudita. El YAM no solo transmitía decretos militares y políticos, sino que también facilitaba el comercio, el movimiento de dignatarios y el intercambio de información, uniendo al vasto imperio como un sistema nervioso de comunicación. Hace al menos 65.000 años, en una época en que los neandertales aún caminaban por Europa, un grupo de Homo sapiens logró una de las hazañas de navegación más extraordinarias de la historia. Llegaron a Australia. Esto no fue una simple migración terrestre. Incluso durante la Edad de Hielo, cuando los niveles del mar eran mucho más bajos y las masas de tierra estaban más expuestas. Australia, junto con Nueva Guinea, formaba un único continente llamado Sahul. Pero Sahul siempre estuvo separado del continente asiático, Sunda por una serie de profundos canales oceánicos conocidos como la Línea de Wallace. Para llegar a Sahul, estos primeros exploradores tuvieron que realizar una serie de travesías marítimas, algunas de las cuales superaban los 80 kilómetros en mar abierto. No tenían mapas ni brújulas, solo embarcaciones rudimentarias, probablemente balsas de bambú o canoas. Tuvieron que navegar confiando en las estrellas, las corrientes y la observación de las aves, enfrentándose a aguas desconocidas y peligrosas. Esta migración no fue un accidente, requirió planificación, habilidad y un coraje inmenso. Es la evidencia más antigua del mundo de una navegación marítima intencionada, un testimonio del ingenio y el espíritu aventurero que yace en lo más profundo de nuestra especie. Los vikingos, a menudo retratados como guerreros salvajes y descuidados, en realidad se preocupaban mucho por su higiene y apariencia. Las excavaciones arqueológicas han desenterrado peines, pinzas y utensilios para la limpieza de oídos en casi todos los asentamientos vikingos. Sin embargo, una de sus prácticas de higiene puede parecernos particularmente extraña y, bueno, desagradable. Existe evidencia de que utilizaban la orina, específicamente la orina envejecida, como una especie de enjuague bucal o dentífrico para blanquear sus dientes. Aunque hoy nos resulte chocante, esta práctica tenía una base química sólida. La orina, al descomponerse, produce amoníaco. El amoníaco es un agente de limpieza potente y un blanqueador eficaz. Los vikingos, que valoraban una sonrisa brillante como señal de salud y estatus, habrían descubierto empíricamente que este método funcionaba. No eran los únicos. Los romanos también utilizaron la orina por sus propiedades de limpieza, como veremos más adelante. Esta costumbre vikinga es un ejemplo fascinante de cómo las sociedades antiguas utilizaban los recursos disponibles de maneras ingeniosas, aunque poco ortodoxas, para resolver problemas cotidianos. En el bullicioso mundo de la antigua Roma, nada se desperdiciaba, ni siquiera los desechos humanos. La orina, o urina, era un producto sorprendentemente valioso, recolectado sistemáticamente de las letrinas públicas y privadas. ¿Para qué? Al igual que los vikingos descubrirían siglos después, los romanos conocían el poder del amoníaco que se forma en la orina envejecida. Se utilizaba a escala industrial en las lavanderías, o fuyonicae, para desgrasar y blanquear las togas de lana, que eran notoriamente difíciles de limpiar. También se usaba en el curtido de pieles y como mordiente para fijar tintes en los textiles. La orina era tan crucial para la economía romana que el emperador Vespasiano, en el siglo I después de Cristo, impuso un impuesto sobre su recolección y venta, el Vectigal urinae. Cuando su propio hijo, Tito,
le reprochó por obtener ingresos de una fuente tan vil. Se dice que Vespasiano sostuvo una moneda de oro bajo la nariz de su hijo y le preguntó si olía mal, pronunciando la famosa frase: pecunia non olet, es decir, el dinero no huele. Esta anécdota ilustra perfectamente el pragmatismo romano y cómo incluso los aspectos más humildes de la vida cotidiana estaban integrados en la maquinaria económica del imperio. En las profundidades de la selva mesoamericana, la civilización maya desarrolló una de las comprensiones más profundas y precisas de la astronomía en el mundo antiguo. Sin telescopios ni instrumentos ópticos, solo con la observación a simple vista y una matemática sofisticada, los astrónomos mayas trazaron los ciclos del Sol, la Luna, Venus y las estrellas con una exactitud asombrosa. Su obsesión por el tiempo se manifestaba en múltiples calendarios complejos que se entrelazaban, pero su logro más impresionante fue la predicción de eventos celestes. Estudiando textos antiguos como el Códice de Dresde, uno de los pocos libros mayas que sobrevivieron a la conquista española, los eruditos han descubierto tablas astronómicas de una precisión increíble. Los mayas podían predecir eclipses solares y lunares con un margen de error de apenas unas horas, alcanzando una precisión de más del 99.9%. Para ellos, estos eventos no eran solo fenómenos naturales, eran momentos de gran poder espiritual, presagios que influían en la guerra, la agricultura y los rituales reales. Su capacidad para prever el oscurecimiento del Sol o la Luna era una demostración de su poder y de su profunda conexión con el cosmos. En el panteón del antiguo Egipto, pocos animales gozaban de un estatus tan elevado como el gato. Inicialmente valorados por su habilidad para proteger los graneros de roedores y serpientes, los gatos pasaron gradualmente de ser útiles a ser venerados. Estaban asociados con la diosa Bastet, la deidad del hogar, la fertilidad y la protección. Esta conexión divina les otorgó una posición sagrada en la sociedad egipcia, con protecciones legales que hoy nos parecen extraordinarias. Matar a un gato, incluso accidentalmente, se castigaba con la pena de muerte. Cuando un gato doméstico moría, la familia que lo poseía se afeitaba las cejas en señal de luto, y el cuerpo del animal era momificado con el mismo cuidado que un ser humano, a menudo enterrado en enormes cementerios para gatos, como el descubierto en Bubastis. En contraste, aunque las mujeres en Egipto gozaban de más derechos que en otras sociedades antiguas, podían poseer propiedades y dirigir negocios. Su estatus legal seguía siendo inferior al de los hombres. El hecho de que la vida de un gato estuviera legalmente más protegida que la de un ser humano, en ciertas circunstancias, subraya la profunda y única devoción que los egipcios sentían por sus compañeros felinos. El imperio inca, que floreció en la escarpada cordillera de los Andes, fue una maravilla de la organización y la ingeniería. Para gobernar su vasto y vertical territorio, construyeron una de las redes de caminos más sofisticadas del mundo antiguo, el Capac Ñan o Camino Real. Este sistema de carreteras se extendía por más de 40.000 kilómetros desde la actual Colombia hasta Chile, atravesando desiertos, selvas y picos montañosos de más de 5.000 metros de altura. Construyeron puentes colgantes de cuerda que salvaban abismos y túneles tallados en la roca viva. Lo más sorprendente de esta hazaña es que los incas la lograron sin dos tecnologías que consideramos fundamentales: la escritura y la rueda. No utilizaron vehículos con ruedas para el transporte, ya que no tenían grandes animales de tiro como caballos o bueyes, y el terreno montañoso los hacía poco prácticos. En su lugar, dependían de caravanas de llamas y de rápidos corredores a pie, los chasquis, que transmitían mensajes a través del imperio. La ausencia de la rueda no fue un signo de atraso, sino una adaptación inteligente a su entorno. El Capac Ñan es un testimonio de que el ingenio humano puede encontrar soluciones extraordinarias que no siguen el camino tecnológico que consideramos universal. Nuestra percepción del tiempo histórico tiende a comprimir el pasado antiguo en un solo bloque monolítico. Pensamos en el antiguo Egipto como una única era, con faraones, pirámides y jeroglíficos. Sin embargo, la escala temporal de la civilización egipcia es tan vasta que desafía nuestra intuición. Cleopatra VII, la última faraona de Egipto, es quizás una de las figuras más famosas de la antigüedad. Pero su vida y su reinado están cronológicamente mucho más cerca de nuestra era moderna de lo que están del apogeo de la construcción de pirámides. La Gran Pirámide de Giza, el icónico monumento del faraón Keops, se completó alrededor del año 2560 a.C.
Cleopatra vivió desde el 69 a.C. hasta el 30 a.C. Esto significa que transcurrieron aproximadamente 2500 años entre la construcción de la pirámide y el nacimiento de Cleopatra. Ahora, consideremos el alunizaje del Apolo 11 en 1969. Este evento ocurrió 2039 años después del nacimiento de Cleopatra. Por lo tanto, el periodo de tiempo que separa a Cleopatra del primer hombre en la Luna es casi 500 años más corto que el que la separa de la construcción de la Gran Pirámide. Ella era, en esencia, una turista de su propia historia antigua. A menudo asociamos las grandes civilizaciones precolombinas de las Américas con una antigüedad remota y nebulosa, mientras que vemos a las instituciones europeas como relativamente más modernas. Sin embargo, una comparación directa entre una de las universidades más antiguas del mundo y uno de los imperios más poderosos de América revela una sorprendente superposición en el tiempo. La Universidad de Oxford, en Inglaterra, no tiene una fecha de fundación exacta, pero hay evidencia de enseñanza allí desde el año 1096 y se desarrolló rápidamente a partir de 1167. Por otro lado, la civilización azteca, tal como la conocemos, es una creación mucho más tardía. La legendaria fundación de su capital, Tenochtitlan, en el lago de Texcoco, se sitúa tradicionalmente en el año 1325. El Imperio Azteca, la triple alianza que dominó Mesoamérica, no se formó hasta 1428. Esto significa que cuando los aztecas estaban apenas estableciendo su ciudad, la Universidad de Oxford ya llevaba más de 200 años funcionando como un centro de aprendizaje, con eruditos debatiendo sobre teología y filosofía en sus salas. Este hecho, la verdad, nos obliga a reajustar nuestras líneas de tiempo mentales y a apreciar la simultaneidad de diferentes historias de desarrollo en todo el mundo. Uno de los mitos más persistentes y repetidos sobre los logros humanos es que la Gran Muralla China es la única estructura hecha por el hombre visible desde el espacio, o incluso desde la Luna. Es una idea romántica que captura la inmensa escala de la muralla, pero lamentablemente es falsa. Desde la órbita terrestre baja, la muralla es extremadamente difícil de discernir a simple vista. Es larga, pero muy estrecha, y su color y textura a menudo se mezclan con el terreno circundante. Múltiples astronautas, incluido el primer astronauta chino, Yang Liwei, han confirmado que no pudieron verla. Irónicamente, otras estructuras humanas sí son visibles, aunque con dificultad. En condiciones de iluminación perfectas, las pirámides de Giza pueden ser vistas desde la órbita baja, no por su tamaño individual, sino porque su disposición geométrica y su contraste con el desierto circundante las hacen destacar. Además, con la ayuda de un teleobjetivo, los astronautas han fotografiado claramente las pirámides. Lo que sí es fácilmente visible desde el espacio son las luces de las ciudades por la noche, las grandes carreteras y las enormes minas a cielo abierto, cicatrices modernas que eclipsan la visibilidad de las maravillas antiguas. La imagen de Napoleón Bonaparte como un hombre diminuto y colérico, sufriendo de un complejo que lleva su nombre, está profundamente arraigada en la cultura popular. Esta caricatura de un tirano de baja estatura fue, en gran medida, una exitosa campaña de propaganda de sus enemigos británicos, quienes lo representaban en sus periódicos y panfletos como el pequeño Bonnie. Sin embargo, los registros históricos cuentan una historia diferente. En el momento de su muerte, la estatura de Napoleón fue registrada como 5 pies y 2 pulgadas en el sistema de medida francés de la época. Aquí radica la confusión. El pie francés, o pied de Roy, era más largo que el pie imperial británico. Al convertirlo al sistema de medida moderno, la estatura de Napoleón era de aproximadamente 1.69 metros, o 5 pies y 6,5 pulgadas. Esta era, de hecho, la estatura promedio, o incluso ligeramente superior a la media, para un hombre francés de principios del siglo XIX. La percepción de su baja estatura también se vio reforzada por el hecho de que a menudo se rodeaba de su guardia imperial, soldados de élite que eran seleccionados específicamente por ser más altos que el promedio. El mito del Napoleón diminuto es un poderoso ejemplo de cómo la propaganda puede distorsionar la historia y perdurar durante siglos. La Guerra Civil Americana, un conflicto que definió a la nación y que a menudo parece pertenecer a un pasado distante de daguerrotipos y cartas escritas a mano, está sorprendentemente cerca de nuestro tiempo. Albert Woolson,
el último veterano superviviente verificado de la Guerra de Secesión, murió el 2 de agosto de 1956, a la edad de 106 años. Se había alistado como un joven tamborilero en el Ejército de la Unión en 1864 y, aunque nunca vio combate, su larga vida creó un puente viviente entre dos épocas radicalmente diferentes de la historia. Pensemos en lo que esto significa. Cuando Albert Wilson murió, Elvis Presley ya dominaba las listas de éxitos. La vacuna contra la polio acababa de ser declarada un éxito, y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba a punto de comenzar. Una persona que fue contemporánea de Abraham Lincoln vivió lo suficiente para ver el amanecer de la era atómica y la televisión en color. Este hecho colapsa nuestra percepción del tiempo, recordándonos que la historia no es una serie de eventos lejanos y desconectados, sino una cadena continua de vidas humanas que se solapan y conectan el pasado con el presente de maneras directas y tangibles. Hemos viajado desde los templos preagrícolas de Turquía hasta las autopistas sin ruedas de los Andes, desde el hormigón autorreparable de Roma hasta las consecuencias climáticas de las conquistas mongolas. Cada uno de estos fragmentos de nuestro pasado nos cuenta una historia diferente, una que subvierte nuestras expectativas y enriquece nuestra comprensión de lo que significa ser humano. La historia humana está llena de conexiones imposibles, tecnologías perdidas y civilizaciones que desafían todo lo que creíamos saber sobre el progreso. Cada uno de estos datos nos recuerda que el pasado fue mucho más complejo, avanzado y extraño de lo que imaginamos. Estas historias no son meras curiosidades, son un testimonio del ingenio, la resiliencia y la asombrosa diversidad de la experiencia humana a través de los milenios. Nos recuerdan que nuestra era actual no es el pináculo inevitable del progreso, sino un capítulo más en una saga larga y a menudo impredecible. El pasado no está muerto, resuena en nuestro presente, en las tecnologías que redescubrimos, en los misterios que aún intentamos resolver y en la profunda comprensión de que nuestra propia civilización es tan frágil y transitoria como las que la precedieron. La exploración de nuestra historia es, en última instancia, una exploración de nosotros mismos. Al mirar hacia atrás, no solo vemos de dónde venimos, sino que también obtenemos una perspectiva más humilde y maravillada de nuestro lugar en el gran tapiz del tiempo. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más? ¿Conoces algún otro hecho histórico que cambie nuestra perspectiva del pasado? El viaje para comprender nuestra propia historia nunca termina, porque en cada rincón del planeta todavía hay secretos esperando ser descubiertos.